para abrir la exploración profunda de hoy, me gustaría que visualicemos un escenario un poco inusual. A ver, cuéntanos. Pensemos en un reino medieval inmensamente próspero. Las calles están, no sé, llenas de fraguas, talleres bulliciosos, bestias mecánicas impulsadas por vapor. Suena como una ciudad que funciona en perfecta armonía. Exacto. Todo es perfecto hasta que un dragón invisible, al que los habitantes llaman Caos, decide atacar. Y lo aterrador aquí es que no es un ataque frontal con fuego en el cielo. Claro, siendo invisible me imagino que es algo mucho más sutil. Sí, totalmente. Este dragón provoca incendios repentinos en los sótanos, derrumbes misteriosos en los graneros y nubes venenosas que aparecen de la nada en medio del mercado. ¡Qué locura! ¿Y qué hace el rey ante algo así? Pues el rey, abrumado y desesperado, exige a sus ingenieros que construyan un muro gigante, un muro impenetrable para proteger su ciudad de una vez por todas. Que es la reacción más humana del mundo, ¿no? Totalmente. Pero el sabio más antiguo de la corte, el maestro guardián, interviene con una advertencia que le cambia la perspectiva. Le dice que un solo muro físico no sirve absolutamente de nada contra una amenaza invisible. O sea, se necesitan otras defensas. Exacto. Le dice que se necesitan 14 guardianes. Y la misión de nuestro análisis de hoy es revelar que este cuento no es literatura fantástica. Para nada, de hecho es una metáfora. Sí, una metáfora brillante, extraída directamente del documento sumamente técnico que revisamos hoy, titulado 16. Seguridad de procesos industriales. Y es fascinante porque la reacción del rey, esa de querer un muro enorme, es el reflejo perfecto de cómo lidiamos con problemas complejos. O sea, queremos la solución fácil. Exacto. Es súper reconfortante pensar que podemos solucionar un peligro constante con una barrera estática. Queremos instalar un software o poner un candado y declarar que estamos a salvo. Ya, decir el problema está resuelto, sigamos con lo nuestro. Sí, pero el dragón del caos representa la entropía natural de los sistemas complejos. Es demasiado escurridizo para detenerlo con una sola barrera. Y a lo largo de esta exploración, desglosaremos cómo este texto usa al Consejo de los 14 Guardianes para explicar algo súper crítico: la gestión de la seguridad en entornos de alta peligrosidad. Que es un tema que, para quienes nos escuchan, puede sonar muy técnico, pero el autor lo hace súper accesible con esta narrativa. Sí. El maestro guardián le enseña al rey que estos 14 guardianes no operan al azar, se dividen en 4 grandes ejércitos o pilares: el compromiso, el entendimiento del riesgo, la gestión del riesgo y el aprendizaje. Y extraer estas lecciones es vital porque demuestra que la seguridad no es un accidente afortunado, ni un muro inerte que construyes y te olvidas. Es un sistema BIMO, ¿no? Exactamente, es orgánico. Entender esto cambia por completo cómo estructuramos cualquier proyecto, desde una refinería hasta el lanzamiento de un producto en una oficina. O sea, no basta con tener la tecnología más avanzada. Para nada. Se requiere una red de disciplinas humanas interactuando en tiempo real. Bueno, a ver, desglosaremos esta red empezando por el principio lógico. Antes de construir defensas o afilar espadas, el reino necesita tener la voluntad real de enfrentar el problema. El famoso primer pilar. Así es, el compromiso, o lo que el documento llama poéticamente, la fortaleza interior. Si pensamos en una empresa como un cuerpo humano, este primer pilar es como el sistema nervioso central. Me encanta esa analogía. Y bueno, un sistema nervioso sano depende de que sus receptores envíen señales de dolor al cerebro, ¿verdad? Claro, para advertirle del daño. Exacto. Si esas vías están bloqueadas por el miedo o la indiferencia, pues el organismo no retira la mano del fuego hasta que ya tiene una quemadura terrible. Precisamente. Las personas en la línea de frente, los operadores, son esos receptores de dolor. Y esto nos lleva a la primera guardiana, la voz del pueblo. Que representa la participación de los empleados, si no me equivoco. Sí, tal cual. La historia cuenta que un herrero ordinario notó que las vigas de su taller crujían de forma rara, como huesos viejos a punto de romperse. ¡Uy, qué peligro! ¿Y qué hizo? Fue a avisarle al capitán de la guardia. Pero el capitán simplemente lo ignoró por considerarlo un obrero fastidioso. ¡Qué clásico, lamentablemente! Sí, pero la voz del pueblo obligó al capitán a escuchar y evacuar el taller. Minutos después, el techo entero colapsó. ¡Wow! O sea, si se silencia al que alerta, el techo te cae encima. Literalmente. Literalmente.
Y esto demuestra que el compromiso de los líderes no es solo colgar un póster bonito que diga «la seguridad es primero». Totalmente. Es crear una infraestructura de comunicación activa. La arrogancia de los líderes, como la de ese capitán, es la primera grieta por donde entra el caos. Exacto. Pero bueno, no se trata solo de querer escuchar, sino de tener los datos correctos para actuar. Y ahí entra el segundo guardián, el archivero de la verdad. Que es el encargado de la información de seguridad de los procesos. Así es. Y su historia es impactante. Hay un tanque inmenso de aceite en llamas y los bomberos más valientes intentan apagarlo echándole agua sin parar. Que suena la respuesta más lógica, ¿no? Hay fuego, le echas agua. Exacto. Es sentido común. Pero cada vez que le echan agua, la explosión se vuelve exponencialmente peor. Ah, claro, por la física del asunto. Esto ilustra el famoso fenómeno del boil over en la industria petrolera. Explícanos eso, porque me dejó asombrado. A ver, el archivero detiene a los bomberos porque leen sus pergaminos técnicos que ese aceite específico reposa sobre una capa de agua en el fondo del tanque. Ajá. Entonces, al echarle agua desde arriba, como el agua es más pesada, se hunde a través del aceite hirviendo. O sea, ¿se va directo al fondo sobrecalentado? Exacto. Y al tocar el fondo, el agua fría alcanza su punto de ebullición casi al instante. El problema es que al convertirse en vapor se expande unas 1700 veces su volumen en fracciones de segundo. ¡Qué locura! O sea, funciona como un volcán. Literalmente expulsa todo el aceite ardiendo fuera del tanque de forma violenta. Sin esa información técnica del archivero, los bomberos estaban firmando su propia sentencia de muerte. Es una imagen brutal. Te demuestra que sin información eres un arquero disparando a ciegas. Totalmente. Y para poner orden a todo esto, surgen dos guardianes más, el escultor del cambio y el escriba de los pasos. La gestión del cambio y los procedimientos operativos. Exacto. El escultor entra para evitar desastres como el del posadero del reino. Este señor decidió, para optimizar, guardar 10 barriles gigantes de vino en el segundo piso sin calcular el peso. Ay, no. Ya me imagino lo que pasó. Sí, el techo cedió y aplastó a decenas de personas que bailaban abajo. Es que cualquier modificación, por pequeña que parezca, introduce variables desconocidas al sistema. Claro. Y por su parte, el escriba de los pasos evita tragedias operativas. Había un aprendiz que abrió la válvula 7 equivocada por instrucciones confusas, liberando veneno. Por eso los procedimientos no pueden ser sugerencias vagas. Deben ser instrucciones a prueba de estrés. Sí, la solución del escriba fue crear mapas claros y placas con nombres exactos. Pero para cerrar este primer pilar, tenemos a alguien fascinante, el vigía de las campanas. El de las alarmas. Este me parece súper relevante hoy en día. Es tremendo. Era un vigilante muy diligente, pero sin criterio. Tocaba las alarmas por cualquier cosa, hasta por una bandada de pájaros. Y la gente seguro se hartó. Exacto. Corrían a esconderse y no pasaba nada. Entonces, cuando el dragón atacó de verdad, el vigía tocó las campanas y nadie movió un dedo. Pensaron que era otra falsa alarma. Y 3 aldeas ardieron. La lección es que las alarmas falsas aniquilan la atención. Es lo que en psicología industrial llamamos fatiga de alarmas. El cerebro humano optimiza energía. Si recibe un estímulo de peligro constante y no pasa nada, se adapta para ignorarlo. Claro, se vuelve ruido de fondo. Por eso, una alarma solo debe sonar cuando hay un peligro genuino que exige acción humana inmediata. Si no, pierdes toda credibilidad. Bueno, una vez que el reino ya tiene este compromiso firme, pasamos al segundo y tercer pilar: entender el riesgo y gestionarlo. Aquí conocemos al adivino de los riesgos. El tercer guardián. Su disciplina es el análisis de riesgos, ¿verdad? Fuerza sobrenatural ni mala suerte. Es predecible si te tomas el tiempo de estudiarlo. Totalmente. Y el texto menciona rápido a su colega el analista de batallas, que simula explosiones en papel para encontrar debilidades antes de que ocurran. Súper importante adelantarse al caos. Sí, pero hay un eslabón que suele ser débil, y ahí entra el capitán de los forasteros, que gestiona a los contratistas. Rechazó a unos mercenarios expertos, pero muy arrogantes, ¿Por qué los rechazó si eran expertos? porque se negaban a recibir instrucción sobre los venenos locales del reino. Se fueron ofendidos a otro lado, y al no saber manejar un material local, causaron un incidente, y murieron 7 de ellos. Es que eso pasa muchísimo en la industria. Traes a forasteros brillantes en lo suyo, pero no conocen los peligros ocultos del sitio. O sea,
Los dejas trabajar a ciegas y es invitar al caos a entrar por la puerta grande. Totalmente. Y eso me recuerda al herrero de la integridad, el guardián de la integridad mecánica. Sí, el octavo guardián. Él no forjaba espadas. Golpeaba los equipos suavemente para escuchar el eco del metal. ¿Qué nivel de detalle? Impresionante. Escuchó una bomba de agua gigante que sonaba diferente, como fatigada. Pero el encargado le dio la peor respuesta de la industria. Siempre ha sonado así. Exacto. Ignoraron su advertencia, el sello falló, hubo una fuga de gas y una chispa causó una explosión que mató a 48 personas. La fatiga del metal es un enemigo silencioso. Un desastre masivo a menudo empieza con un zumbido ligeramente distinto. Te pone la piel de gallina. Y viendo todo este nivel de control, permisos, el notario del permiso que salva a un soldador de quemarse por no purgar un tanque, me surge una duda. A ver, ¿cuál? Con tantas reglas, auditorías y permisos, ¿no se paraliza la productividad del reino? O sea, suena a demasiada burocracia solo para encender una fragua. Es una pregunta excelente. Y es el eterno dilema entre seguridad y producción. Pero hay que entender algo clave. Te escucho. La burocracia vacía frustra, sí. Pero estos guardianes son murallas estructurales. Pensemos en un coche de Fórmula 1. A ver, me gustan los coches. ¿Para qué le pones frenos de alto rendimiento a un Fórmula 1? No es para que vaya despacio. Claro, es para poder frenar antes de la curva. Exacto. Es para darle al piloto la confianza de acelerar a más de 300 kilómetros por hora. Si le quitas los frenos para ahorrar peso y ser más productivo, irás muy rápido, pero te vas a estrellar. ¡Wow! Esa perspectiva transforma por completo cómo vemos las reglas. No son un obstáculo, son los frenos del Fórmula 1. ¿Así es? Y el texto tiene un ejemplo trágico de cuando ignoras esto por ahorrar. La historia del arquitecto de los cimientos. Ay, sí. Decidieron construir un granero enorme para materiales químicos peligrosos, pero usaron madera fina y cartón yeso. Porque era más barato y más rápido. Exacto. El arquitecto advirtió que no soportaría el peso, lo ignoraron, y semanas después el techo cedió. Murieron más de 200 personas asfixiadas. Es lo que llamamos normalización de la desviación. Tomar atajos por supuesta productividad termina siendo una trampa mortal. La integridad física no se puede negociar por descuentos. Pero, a pesar de todo esto, a veces el sistema colapsa y el dragón ataca. Y ahí entra el maestro de la retirada, la respuesta a emergencias. Retomando el incendio del tanque de aceite, el de los bomberos y el agua. El maestro evaluó el humo, la temperatura y supo que la explosión era inminente. Y tuvo la autoridad para detener a los bomberos y ordenarles correr. Saber apagar un incendio es valiente, pero saber cuándo la batalla está perdida y hay que correr para sobrevivir, eso es vital. Requiere una mente muy fría. Bajo estrés, el instinto heroico nos empuja al peligro. Anular ese instinto para priorizar la vida es dificilísimo. Totalmente. Bueno, y esto nos lleva a la pregunta final del documento. Si el reino sufre un ataque, ¿qué hace al día siguiente para que no se repita? El cuarto pilar, el aprendizaje de la experiencia, o la luz eterna. Y déjame decirte, es el pilar más difícil de implementar. ¿Por qué lo dices? Porque va en contra de la naturaleza humana. Cuando ocurre un desastre, la reacción instintiva de una organización es buscar rápidamente a un culpable. Claro, encontrar a quién echarle la culpa y ya. Lo castigan y sienten la ilusión de que el problema ya se arregló. Y aquí es donde entran guardianes como el cronista de la tragedia. Es como la caja negra de un avión, o cuando un equipo deportivo analiza el video después de perder por goleada. Exacto. No analizas el video solo para gritarle al que falló, sino para arreglar la estrategia del equipo. En la historia hay una explosión en las calderas, y todos querían colgar al operador de la válvula. Era lo más fácil. El clásico chivo expiatorio. Declaras error humano y no cambias nada del sistema. Pero el cronista hace lo opuesto. Entrevista al operador y descubre que el pobre hombre siguió un procedimiento que estaba pésimamente redactado. Y apuesto a que ni siquiera lo habían entrenado bien. Exacto. Llevaba años sin entrenamiento formal. El rey se dio cuenta de que el sistema preparó al operador para fracasar. Es que investigar no es buscar a quién ahorcar, es convertir la sangre derramada en una lección que cambie el futuro. En lugar de ejecutar al trabajador, reescribieron todos los manuales y crearon una academia de entrenamiento. Como experta te digo,
El error humano rara vez es la causa raíz de un desastre industrial. Es el último síntoma de un sistema que ya estaba fallando. Y si solo castigas al operador, eventualmente alguien más cometerá el mismo error. Es pura matemática, hasta que el cronista rompe ese ciclo. Ahora, para evitar caer en la complacencia tenemos al último guardián, el inspector imparcial, encargado de las auditorías. Las famosas auditorías que a nadie le gustan. Sí, llegó con lupa a revisar una instalación que todos juraban era la más segura, y descubrió que llevaban más de 10 años sin revisar las válvulas de alivio de presión. ¡Wow! Estaban durmiendo sobre una bomba de tiempo masiva. Completamente convencidos de su propia invulnerabilidad. Y es que auditar no es desconfianza, es evitar que la arrogancia te mate. Todo sistema tiende al desorden si no lo revisas. Entropía básica, como dijiste. Bueno, después de este recorrido llegamos al epílogo, donde el rey tiene una epifanía. ¿Qué descubre finalmente? Se da cuenta de que la seguridad real no es un bloque inamovible, es la suma de estos 14 guardianes actuando y comunicándose simultáneamente. La interdependencia. Exacto. Si la voz del pueblo es silenciada, no ves las amenazas tempranas. Si el herrero no escucha, la maquinaria colapsa. El caos siempre buscará la grieta para infiltrarse. Y ese es el gran mensaje. Estos 14 guardianes no son personas, son disciplinas. Forman un ecosistema. Si un eslabón cede, cae todo. Entonces, a quienes nos escuchan, los invitamos a observar sus propios reinos, ya sea una fábrica, un proyecto de software o un equipo operativo. Hay que preguntarse, ¿tienen a un vigía tocando alarmas urgentes todo el tiempo que ya nadie lee? ¿O están ignorando a su propia voz del pueblo cuando un colaborador advierte que algo está crujiendo? Son preguntas de muchísimo valor. Y bueno, hay una última reflexión filosófica que me surge de este texto y que conecta lo medieval con nuestra realidad tecnológica actual. A ver, cuéntame, me interesa. A lo largo de la historia, el bastión contra el desastre depende del juicio empírico humano. Es el herrero escuchando el metal, el maestro intuyendo cuando hay que correr del fuego. Sí, el factor humano es vital. Pero hoy en día la tendencia es externalizar la gestión de riesgos a la automatización extrema y a la inteligencia artificial predictiva. Claro, delegar todo en algoritmos. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿puede realmente un algoritmo poseer la voluntad inherente de proteger la vida orgánica? ¡Wow! Eso es profundo. Es que un sistema, por avanzado que sea, no tiene instinto de supervivencia biológico. No experimenta ese terror visceral que hace dudar a un humano antes de firmar un permiso inseguro. Le falta el miedo, básicamente. Exacto. La seguridad infalible no requerirá siempre de ese imperfecto pero vital instinto biológico de supervivencia humana frente al avance del caos. ¿Qué planteamiento tan contundente para cerrar? La cuestión de si la IA podrá simular el peso ético y el instinto humano ante una catástrofe te deja pensando muchísimo. Es una tensión constante entre la precisión de la máquina y la sabiduría temerosa del ser humano. Sin duda. La próxima vez que surja un problema complejo y quieran solo construir un muro más grueso o comprar más tecnología, acuérdense del dragón invisible y de los 14 guardianes. No olviden a su consejo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta exploración tan fascinante. Hasta una próxima oportunidad de seguir descifrando lo que yace bajo la superficie.